Buenas tardes. Me alegra muchísimo el verles, saludarles en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy queremos hablar un poco acerca de lo que dice la palabra del Señor. Y para ello, mi hermano y mi hermana, me gustaría que abriera su Biblia en Efesios capítulo número 6, versículo 1 al 4. Efesios 6 del 1 al 4. Y recordarás que hemos estado estudiando esta hermosa carta, es bastante alentadora y el día de hoy justamente vamos a ver un tema muy importante para nuestra relación con nuestros hijos y espero en el Señor que sea de mucha bendición para tu hogar, así como lo fue también mi hermano y mi hermana para la vida de un servidor cuando tenía una edad muy joven. El Señor me permitió leer esta porción de la Escritura y entender muchas cosas acerca de lo que el Señor quiere para nuestra vida y nuestra relación con nuestros padres. Bien, mis hermanos y mis hermanas, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 6 del 1 al 4 dice de la siguiente manera: Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Dios bendiga la lectura de su santa y bendita palabra en nuestra vida y en nuestro corazón. Te invito a orar, mi hermano y mi hermana. Vamos a orar todos juntos. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por el gran amor que tú nos tienes, por la misericordia manifestada a través de tu Hijo Jesucristo, el cual nos limpia de todo pecado y nos brinda la oportunidad de crecer en la gracia y en el conocimiento de su palabra. Te rogamos, muy querido Señor nuestro, que el día de hoy tú nos ayudes a comprender esta tu santa y bendita palabra, para que juntos, como tu iglesia, como tu pueblo, podamos seguir creciendo y de esta manera poder poner en práctica cada una de las enseñanzas que tú nos das a través de esta tu bendita y santa palabra. En Cristo nuestro Salvador te lo pedimos y agradecemos. Amén y amén. Mis hermanos y mis hermanas, Efesios 6 del 1 al 4. Y tenemos que decir algunas cosas interesantes aquí, porque la fe cristiana hizo mucho más por los niños en la civilización romana contemporánea. Ustedes sabían que Pablo, en aquel momento histórico, hay algunos aspectos bien interesantes que vamos a ver el día de hoy de lo que dice la palabra del Señor en esta pequeña porción de la Escritura. En aquel momento histórico, en el momento en el cual se escribe la carta, tenemos que hablar un poquito acerca del contexto para poder entender en sí cuál era el punto. Y algunos aspectos interesantes de esto en ese momento histórico es que la fe cristiana hizo mucho más por los niños en ese momento, pues era necesario ver algunas cosas muy interesantes que vamos a tocar el día de hoy. Porque la vida de un niño, mi hermano y mi hermana, era muy peligrosa en ese momento. ¿Sabían ustedes que existía la patria potestas romana? En sí era el poder del padre. Esto significaba, mis hermanos y mis hermanas, que el padre tenía el control absoluto sobre su familia. Podría, de hecho, vender a sus hijos como esclavos. ¡Wow! ¿Habías escuchado algo así? Podía hacerlos trabajar durante toda su vida. Y de hecho, lo podía hacer de tal manera hasta que se murieran los niños. Era mucho el poder que tenía un padre sobre sus hijos. Por eso la palabra del Señor es muy aguda cuando menciona todas estas palabras que iremos viendo en un momento. Aparte de esto, el poder que tenía el padre se extendía toda la vida del hijo, aunque el hijo fuera un adulto, aunque fuera el magistrado de la ciudad, aunque el Estado lo hubiera coronado de bienes merecidos y favores, él pertenecía
o seguía perteneciendo bajo el poder absoluto de su Padre. Por eso tenemos que decir, mi hermano y mi hermana, que es algo bastante fuerte. También es verdad que el poder del Padre rara vez ejercía hasta esos límites, solamente se ponía ahí en la letra, pero no se ponía completamente en la práctica, aunque había ciertos límites para poderlo ejercer, porque la opinión pública no lo hubiera permitido. Pero sigue siendo verdad que en los tiempos de Pablo un hijo era propiedad absoluta de su padre y estaba sometido totalmente a su poder. ¿Saben? A su vez, existía la costumbre de abandonar también a los bebés. Es algo muy triste también lo que ocurría en aquel momento histórico. Cuando nacía un niño, se le colocaba a los pies del padre y si el padre se inclinaba y lo recogía, eso quería decir que le reconocía y quería quedarse con él. Si se daba la media vuelta y se marchaba, quería decir que se negaba a reconocerlo y que el niño se podía tirar literalmente. Algo muy triste. La civilización antigua era despiadada muchas veces con los niños que se encontraban enfermos o que tenían algún padecimiento físico, porque los veían como débiles o tenían alguna malformación. Y por eso es que en ese momento histórico a esos niños se les menospreciaba, se les veía como de muy bajo valor para el hogar. Por eso es que los consejos de Pablo a los padres y a los hijos en esta situación, mis hermanos y mis hermanas, se sitúa en este trasfondo tan fuerte. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Efesios 6 del 1 al 3 dice así: Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Así dice la palabra del Señor. Pablo les dice a los hijos que obedezcan y respeten a sus padres. Dice que este es el primer mandamiento también con promesa. Quiere decir que era el primer mandamiento que un hijo cristiano aprendía de memoria. Y eso es bastante interesante. También tenemos que decir, mis hermanos y mis hermanas, que para Pablo, respetar no es solamente de labios para afuera. La verdadera manera de honrar a los padres es obedecerlos, es honrarlos, no darles disgustos. Y cuando nuestros padres no han sido los mejores, porque también hay que reconocer esa parte, cuando nuestros padres no han sido los mejores y nos han lastimado, la mejor forma de honrarlos es perdonarlos. Esa es la mejor forma que tenemos para honrarlos. Además, dice en el versículo número 4, Efesios 6:4 dice así: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Pablo ve que existía la otra cara de la moneda. Les dice a los padres que no hagan rabiar a sus hijos, que no los hagan enojar. Es curioso que Pablo repita esta misma disposición aún más expresamente en Colosenses 3:21. Colosenses 3:21 dice así: padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. ¿Saben ustedes cuál es la plaga de la juventud? Interesantemente, es un espíritu quebrantado, una persona desanimada por la crítica y los regaños continuos y por la disciplina demasiado estricta. Existen 3 maneras de ser injustos con nuestros hijos. Número 1, podemos olvidar que las cosas cambian y que las costumbres de una generación no tienen por qué ser las de la siguiente. Y es verdad, mis hermanos y mis hermanas. Nosotros a veces olvidamos que nuestros padres, ahora que somos adultos, que nuestros padres nos veían diferente y que no somos iguales a aquella generación, que nuestra generación cambió y que no recordamos eso en la vida de nuestros hijos, que ellos también cambian y que otra generación cambia y que esa generación también toma sus decisiones y que al igual que nosotros
también tienen derecho a equivocarse, pues están aprendiendo. Obviamente todo esto bajo el límite de la palabra del Señor, bajo el marco de los mandamientos que nos dice el Señor. También hay que recordar, mis hermanos y mis hermanas, que otra de las cosas es que podemos ejercer tal control que es un insulto a la educación de nuestros hijos. Vamos, el mantener a un hijo demasiado tiempo en las andaderas equivale a decirle que no nos fiamos de él. Lo que equivale a decir que no tenemos confianza en la manera en la cual nosotros mismos lo hemos criado. Nosotros mismos lo hemos educado. Y eso también es peligroso. Cuando queremos que nuestros hijos siempre hagan lo que yo digo, cómo lo digo, cuándo lo digo y en el momento que lo digo. Y no darle espacio a la creatividad que nuestro hijo o nuestra hija pudiera tener. Por eso es que es peligroso. Ellos también aprenden, ellos también pueden innovar, ellos también pueden aportar, ellos también pueden sugerir. El tercer aspecto es que a veces podemos olvidar el deber que tenemos de animarlos. Necesitamos recordar eso siempre. Necesitamos recordar que es necesario estarlos animando. ¿Verdad? Es como cuando te muestran las calificaciones y te presentan A, B, C, una F. Entonces, en lugar de preguntarle, oye, ¿cómo le hiciste para sacar esta A? Inmediatamente nos vamos a la F y le preguntamos ¿por qué? Eso es peligroso. Necesitamos también incentivarlos, decirle, mira, aquí saliste muy bien, aquí también, ¿y acá qué te faltó? ¿Qué necesitas para poder, cómo podemos transformar esa F en una B? ¿Cómo podemos hacer que esa C se transforme en una A? Necesitamos recordar eso. Existe un pastor que se llama William C. Frey. Escribió un libro que se llama Danza de la Esperanza. Cita él a un estudiante que él asesoraba en algún momento y que tenía que hacer una tesis. Y curiosamente esta persona se encontraba invidente, no podía ver, era ciego, porque había sufrido un accidente cuando era más joven. El joven le dijo porque le preguntó el maestro, oye, ¿cómo te incentivaste para poder llegar a este punto, para poder terminar una tesis, para poder estudiar? El joven le dijo que todo pasó en su adolescencia y que había sufrido un trágico accidente por una mala decisión y que él había quedado muy triste y afectado, pues a partir de ese momento no pudo volver a ver. Pero su padre, al ver que estaba muy triste y que no quería salir de su recámara, después de 6 meses del accidente, un día le dijo, quiero que cuando vuelva de trabajar, las protecciones de las ventanas estén colocadas. Así que quiero que te levantes de esa cama y lo hagas. Y su padre azotó la puerta y se fue. Así que ya se imaginarán la reacción del joven. El joven se puso verde de rabia. Comenzó a murmurar. Algún momento hasta maldijo. Y él comenzó a decir dentro de sí, tengo que hacer esto. Y se puso de pie y comenzó a avanzar hacia el granero para poder sacar la escalera y todo lo que necesitaba. Entonces comenzó a poner las protecciones de la casa. El joven decía dentro de sí, van a sentir mucha culpa cuando me caiga y me golpee. Pero el joven terminó, gracias a Dios, ese trabajo sin ningún problema. Tiempo después, supo que su padre jamás se había ido de la casa. ¿Escuchaste bien? Que cuando él estaba sobre la escalera, su padre estaba abajo al pendiente, cuidándolo y protegiéndolo. ¿Sabes, mi hermano y mi hermana?
A veces es necesario que nuestros hijos crezcan en medio de sus limitaciones de edad, sus limitaciones de experiencia o sus limitaciones físicas. Pero a veces es necesario que ellos crezcan y tomen sus decisiones. Y siempre es bueno estar cerca de ellos para ayudarles cuando ellos ya no puedan. Por eso Pablo comprendía que los hijos deben honrar a sus padres y que los padres no deben desanimar a los hijos. Hay que alentarlos para que ellos crezcan en todas las áreas de la vida, tanto física como emocional y espiritualmente. Necesitamos ayudarles a que ellos crezcan y sigan adelante. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, la insistencia de Pablo tan fuertemente en que los padres no deben de dar tanta fuerza en sus palabras sobre de sus hijos. No deben de descargar ninguna ira sobre ellos. Al contrario, necesitamos animarlos a tal grado que ellos puedan desarrollar todo ese potencial que tienen. Recordarles que ellos son importantes. Recordarles que ellos están ahí como un regalo de la misericordia y de la bondad de Dios en la vida de esa familia. Por eso dice en el versículo número 4, ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Y eso es sumamente hermoso y valioso, mi hermano y mi hermana. Es valeroso porque realmente nos recuerda el proyecto de vida eterna que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Y si ese hijo tuyo llegó a tus brazos, significa que el Señor ha depositado en ti esa confianza, donde tú puedes desarrollar en la vida de Él todo ese potencial que Dios ha puesto ahí. ¿Y por qué no decirlo? De esta manera también estamos honrando a Dios en nuestra propia vida. Por eso esta sección, mis hermanos y mis hermanas de la Escritura, es muy hermosa, porque abarca estos dos aspectos, tanto el aspecto de nosotros como padres y también el aspecto de nosotros como hijos. Del versículo 1 al 3, lo recordamos solamente, dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Es un recordatorio hermoso, y sobre todo en este tiempo. ¿Sabes por qué, mi hermano y mi hermana? Escuchamos que ya pronto llegaremos al momento en el cual recuperemos nuestra libertad, recuperemos nuestra movilidad, pero hay que hacerlo ordenadamente, nos han dicho. Hay que hacerlo con cuidado, tanto para nosotros como para la comunidad en la cual nosotros vivimos. Algo interesante de esto, ya que nos viene a recordar justamente, mis hermanos y mis hermanas, es que tú y yo tenemos la oportunidad de salir bendecidos de este tiempo. Salir bendecidos como hijos de Dios, como padres y también como hijos. Tanto si tú eres hijo, puedes honrar a tus padres, o si eres padre, puedes realmente potencializar todos los dones que tiene tu hijo. Es un tiempo de reflexión. Es un tiempo muy interesante para nuestra vida. Tanto es así que el Señor nos ha regalado este tiempo, mis hermanos y mis hermanas, para que podamos crecer como una familia. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Esa es mi oración.
Te invito, mi hermano y mi hermana, a que juntos le demos gracias a nuestro Señor por la reflexión que acabamos de tener en la palabra del Señor y cómo también nosotros podemos recordar esa presencia viva de nuestro buen Dios en nuestra vida. Te invito a orar. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias porque el día de hoy nos permites recordar lo más importante, recordarte a ti en nuestra vida, recordar cómo es que tu amor y tu bondad y tu misericordia ha sido hasta el día de hoy en nuestro hogar. Y por ello te damos gracias. Te rogamos, muy querido Señor nuestro, que tú nos ayudes a seguir creciendo en esa gracia y en ese conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, donde nosotros como padres podamos potencializar todos los dones en la vida de nuestros hijos. Y si somos hijos, nosotros como hijos podemos honrar a nuestros padres en todas las formas posibles, aun si ellos no fueron los mejores padres. La mejor forma de honrar a un padre que no fue un buen padre es perdonarlo, orar por él, orar por ella. Y en ello te damos gracias, Señor, por tu gran amor manifestado en tu Hijo Jesucristo, pues realmente nos ayuda a recordar que esto es muy importante. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te agradecemos. Amén y amén. Mis hermanos y mis hermanas, no se le olvide, recuerde que tenemos servicio a las 10:30 de la mañana este domingo, primeramente el Señor, completamente en español a través de este medio. Por favor, invite a sus amigos, invite a sus familiares. Recuerde usted que estamos aquí para honrar la presencia de nuestro Señor en nuestra vida y en nuestro corazón. Y mis hermanos y mis hermanas, nos vemos pronto. Que el Señor me los bendiga y les guarde.